Bueno, vamos a dar hoy la clase correspondiente a decisión, consumo y optimización. La clase de hoy no vamos a ver ningún tema que ustedes ya no hayan dado. Lo que sí se va a hacer es, se va a poner el énfasis en ver algunas cuestiones que ustedes ya vieron, pero con mayor grado de sutileza y con mayor grado de profundización. De hecho, la parte de optimización, dado que ustedes ya viendo tengo entendido, una buena micro en la cual ya saben cómo construir un Lagrangiano, cómo ya son los problemas de optimización, eh, que implica una condición de primer orden, que implica una condición de segundo orden, la vamos a, en esta clase de hoy, no lo vamos a ver, e incluso lo vamos a ver algunas notas matemáticas en la clase siguiente, pero solamente yo me quiero concentrar en lo previo, ¿sí? En aquellas cuestiones que vamos construyendo paso a paso la teoría, y en esa construcción de paso a paso la teoría lo que vamos viendo es que a medida de que vamos asimilando supuestos, ya sean necesarios para la construcción de la teoría o supuestos que son deseables para la construcción de la teoría, a medida que vamos marcando esos límites, obviamente esos límites empiezan a excluir la existencia de determinados factores que la teoría de decisión no puede explicar. Para hacer esto vamos en primera medida, vamos a ver una teoría de la decisión, vamos a ver cómo esa teoría de la decisión la vamos a transformar en cierta función de utilidad para finalmente llegar a la teoría de decisión de consumo individual. Es decir, es una clase pensada en tres pasos. ¿Sí? Comencemos. La primera parte es tener una intuición del problema. ¿Sí? Eso es algo que a mí me gusta enfatizar en cualquier tipo de clase. Digo, tener la intuición del problema implica entender el problema y por qué se hizo esa construcción y no otra. Es decir, ya no tomar las conclusiones como algo dado, sino ver cómo se fueron creando distintos tipos de soluciones ante determinado problema. ¿Cuál es el problema último que queremos entender? Es cuál es la toma de decisión de los agentes en el ámbito de la teoría neoclásica, es decir, en el ámbito de una teoría del consumo. ¿Sí? Ese es nuestro problema final y es lo que tratamos de entender, lo vamos a tratar de entender. Nosotros tenemos dos enfoques, un enfoque ex ante y uno ex post. Ex ante y ex post, ¿a qué? Al fenómeno de consumo. ¿Sí? Un poco ya lo habíamos visto en la clase malograda cuando se cortó internet, pero recordamos un poco, ex post, digo, los elementos de ex post, quiere decir que uno está observando, tiene un observable de decisiones de consumo, porque ese hecho de consumo ya ha sido concretado, por lo tanto, tengo que teorizar sobre algunos aspectos de la decisión que me van a permitir o no ver si las preferencias de los consumidores van a ser o no consistentes. En cambio, en el ex ante, como es anterior a la decisión, tengo que tener una teoría que me permita acomodar a mí las preferencias de forma tal que me pueda dar una explicación o una predicción sobre el fenómeno de consumo que vamos a tratar de observar, sobre todo ante la variación de algo. Ese algo generalmente es una variación de algún precio, pero también podría ser el fenómeno de la imposición de un impuesto o algo por el estilo. Es decir, en una forma muy básica, lo que tenemos es un incentivo, un estímulo, y tenemos que poder dar cuenta de cómo, en promedio, un agente económico o agente a secas responde ante ese incentivo. Y para poder hacer eso, tiene que haber un orden previo, y por lo tanto, si existe un orden previo, ese orden ordena algunas cosas, pero excluye otras. ¿Sí? En el enfoque ex ante nos vamos a estar refiriendo al enfoque de preferencias y en el ex post al enfoque de decisiones. Creo que prácticamente en cada uno de los títulos se responde dónde está el énfasis de lo cual se parte. Digo, en el ex ante se parte de poder tener una teoría sobre cómo funcionan las preferencias, no de saber cuáles son las preferencias de cada uno de los agentes, cosa que no tiene sentido en términos teóricos, no tiene sentido porque si no yo tendría que estar relevando por cada agente qué preferencias tiene, sino más bien cuál va a ser la forma en que esas preferencias sobre un objeto de necesidad o de deseo se ordenan. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a analizar es el esqueleto, la forma en las cuales se relacionan esas, ¿cómo se llama?, alternativas sobre las cuales se vuelca la decisión, pero no vamos a analizar el contenido de esas alternativas en sí mismo. Y en el enfoque de decisiones, por el contrario, lo que tenemos es, ya la decisión está tomada, lo que tenemos que hacer es el recorrido anterior para ver cuáles son las preferencias. Estos enfoques pueden o no ser compatibles, ¿sí?
Por eso y cada uno sigue sus propias construcciones lógicas, sus propias leyes lógicas, de manera que bajo algunas circunstancias van a ser compatibles y bajo algunas circunstancias no lo van a ser. La primera configura la teoría de la acción racional, ya volcada a consumo, y la otra, la teoría de las preferencias reveladas. ¿Sí? En nuestra clase no vamos a ver teoría de preferencias reveladas, pero ustedes tienen que saber sí o sí que existe, aunque sea este enfoque. Obviamente existen otros cuando uno incorpora el comportamiento de otros agentes, etcétera, etcétera, pero en un nivel muy básico, en el ámbito de la teoría neoclásica, son estos dos enfoques. ¿Sí? Entonces veamos, partamos de algo muy básico, de un conjunto de posibilidades de consumo, y ya vean que tenemos la primera restricción, es que éstas sean mutuamente excluyentes. ¿Sí? Entonces una relación de preferencia va a plantear un esquema de ordenamiento débil, en el cual, dado dos opciones, déjenme que busque la pluma, dadas dos opciones X e Y, obviamente X e Y van a pertenecer a este conjunto de opciones y X e Y van a ser mutuamente excluyentes. Lo que estamos diciendo en una relación de preferencia, es que dados dos alternativas dentro del conjunto de posibilidades de consumo o de elección, vamos a ponerle elección que me gusta más para esta etapa, el consumo viene más adelante. Dadas dos alternativas, vamos a decir que X es al menos tan bueno como Y, o recuerden que el O funciona como la unión de dos conjuntos, ¿sí? Es decir, si lo pensamos en teoría de conjunto, funciona como se puede dar esta situación o se puede dar que X no sea al menos tan buena como Y, ¿sí? Recuerden que en teoría de conjunto la mayor dificultad, por eso hacemos estas definiciones, es establecer un límite. Es muy fácil decir que un elemento pertenece a este conjunto si se encuentra por acá. Ahora, si está en el límite, es muy difícil decir si pertenece acá o si pertenece acá, ¿sí? En este sentido, este orden es un orden débil, es una preferencia no estricta o débil, ¿sí? Porque lo que estamos diciendo, fíjense, se lee algo así como X es al menos tan bueno como Y, digo, no hay un límite bien marcado de si pertenece uno al otro, pero sí hay un preorden. A partir de lo anterior, se derivan dos relaciones desbinarias, que es la preferencia estricta, donde ahora sí ya podemos separar un límite bien estricto que pertenece a cada uno, es decir, en este caso que pertenece a mi orden de preferencia, y la definición de la estricta va a implicar de que X sea al menos tan bueno como Y, pero, o Y, recuerden que Y en teoría de conjunto, a diferencia de O, hace relación a una intersección, en cambio esta hace relación a una unión, y que además Y no va a ser al menos tan bueno, no va a ser al menos tan bueno como X, ¿sí? Y por otra parte, la relación de indiferencia, es decir, cuando un agente se muestra indiferente ante dos opciones que se le presentan, fíjense que ahora estamos comparando opciones, ¿sí? Y es sumamente tedioso. De la misma forma, a ver, abro un paréntesis. Ustedes recordarán que en la clase que vimos de equilibrio general, al principio, en la primera parte, hacíamos un desarrollo de intercambio puro, es decir, mediado por nada, no había una mediación de precios. Acá pasa lo mismo. Lo que estamos haciendo, digo, no pasa lo mismo, estamos haciendo una analogía en la cual pasa algo similar. ¿Qué es lo similar que ocurre? Es que estamos haciendo comparaciones entre opciones, una a una, ¿sí? En esas comparaciones no media nada, ¿sí? Digo, dos opciones X y Y que podrían ser cualquier cosa, porque ni siquiera estamos en una teoría de consumo, podría ser cualquier cosa, si lo que estamos diciendo es, estamos creando lenguaje y estamos viendo cómo se define una preferencia estricta y cómo se define una preferencia que es indiferente entre sí, ¿sí? Para que esto ocurra, X tiene que ser al menos tan bueno como Y, y además Y tiene que ser al menos tan bueno como X. Fíjense que en la definición teníamos todas las opciones, vamos a cambiar de color para que quede remarcado y se entienda bien, teníamos todas las opciones. En cambio, cuando hacemos algo un poco más restrictivo, cambiamos el orden y lo hacemos más restrictivo, ¿sí? Sigo.
Entonces, lo que va a permitir nuestra teoría para poder dar alguna explicación de la información que vamos a tener adelante es que no va a permitir ni cualquier clase de preferencia, y además, para poder construir esta teoría vamos a necesitar cierto supuesto de consistencia, ¿sí? Necesitamos cierto anclaje para que el resultado pueda ser de alguna forma predecible, ¿sí? Si fuera el ejemplo que les daba yo en la, ¿cómo se llama? En la clase interrumpida, era si, imagínense este personaje del Batman de Nolan, de Two-Face, dos caras, que para tomar una decisión tira una moneda al aire, ¿sí? Como hacen los estadísticos, sortean todo, ¿sí? Entonces eso te podría llevar rápidamente a inconsistencias enormes. Digo, dos caras tira la moneda, decide robar un banco, pero cuando está por entrar al banco tira la moneda a ver si decide entrar y decide no entrar. Entonces, como decide no entrar, no roba el banco, y son dos decisiones que toma completamente aleatorias, pero en esa aleatoriedad no hay consistencia porque la segunda decisión contradice a la primera, por lo tanto no la puede ejecutar, ¿sí? Entonces, lo que necesita la teoría para poder construirse es que exista consistencia, es decir, si una preferencia, si se ejerce una preferencia sobre un objeto, entonces tiene que prevalecer sobre los objetos que se prefirió, ¿sí? Entonces, lo anterior, ya poniéndolo en la jerga de nuestra teoría, es que esas preferencias, lo que se exige es que estas preferencias sean racionales, ¿sí? Que estas preferencias sean racionales, es decir, que sean completas y transitivas. ¿Qué significa que sean completas y transitivas? Bueno, que sea completa es que para toda X e Y que pertenece al conjunto de opciones, y todo esto es pura definición, se va a pedir que se puedan dar cualquier tipo de comparaciones, que X sea al menos tan buena como Y, o que Y sea al menos tan buena como X, o ambas. Digo, que pueda tener un resumen completo de todas las opciones que se le presentan a la gente. Lo cual, si uno lo piensa, si el conjunto de X es lo suficientemente grande, digo, porque X e Y podría ser cualquier opción. Digo, uno le pone un rótulo, pero en términos abstractos podrían ser cualquier opción. De manera que si todas las opciones que están dentro de X son demasiado amplias, imagínense que si lo traduzco en términos de procesamiento cognitivo, lo que se está pidiendo un poco también, que era lo que veíamos en las críticas a equilibrio general, se está pensando en un procesamiento cognitivo muy alto por parte de los agentes. Y por otra parte, de que sean transitivas, un poco lo que ya decía con Two-Face, es decir, si se decide algo, si se decide robar el banco, sobre no robarlo, es decir, que después, que consecuentemente esa preferencia se mantenga contra preferencias menores. Creo que lo compliqué un poco, digo, pero ustedes ya conocen el concepto de transitividad. Básicamente, si yo prefiero una opción sobre otra y esa otra sobre una tercera, entonces la primera tiene que prevalecer sobre la tercera. Es decir, si yo preferí robar el banco a robar la joyería, y si prefiero robar la joyería a robar el almacén, bueno, finalmente voy a preferir robar el banco a robar el almacén y no voy a tirar la moneda como hace este personaje. Entonces, a partir de lo anterior podemos tener algunas definiciones y características. La primera es la de preferencia estricta, y las características, la primera que vamos a ver es que es irreflexiva, es decir, X no puede ser al menos tan bueno como X, ¿no? Porque no tiene sentido lógico, y al mismo tiempo sí podemos afirmar de que si X es estrictamente preferido a Y, e Y es estrictamente preferido a Z, entonces X tiene que ser estrictamente preferido a Z. Yo sé que a ustedes esto les puede resultar tedioso y hasta obvio, pero en la filmina siguiente van a ver que no es tan obvio cuando tenemos que conjugar con la otra parte, es decir, con las relaciones de indiferencia o con algunas definiciones, ¿sí? Con la diferencia estricta y no estricta. Ahora lo vamos a ver en la próxima filmina. Veamos en diferencia cuáles son las características. Es reflexiva. Recuerden que cuando hacemos esto tenemos que ir definiendo absolutamente todo lo que queda dentro y todo lo que queda afuera, por eso hacemos este paso a paso. Esto va a ser reflexiva porque obviamente X es indiferente a X mismo. Digo, si esto no existiera, no podríamos comparar dos opciones que son idénticas. Es transitiva. Digo, si yo soy indiferente si X es indiferencia entre Y y Y indiferente entre Z, entonces X y Z también van a ser indiferentes.
y va a ser simétrica, es decir, no va a importar el orden de comparación. Ahora, fíjense, esto, si bien no lo vamos a tomar, quiero que vean algunas propiedades. Digo, ¿qué pasa cuando yo conjugo un orden leve o no estricto con un orden estricto? Y viceversa acá. Yo tengo un orden en la primera propiedad, tengo uno no estricto con uno estricto al final, y acá tengo uno estricto al principio y uno no estricto al final, que prevalece uno sobre el otro, ¿sí? Bueno, estamos viendo que prevalece el orden estricto. El problema es, che, ¿cómo diablos demuestro esto? Y ahí es donde se complica esta parte. Y lo que les quiero mostrar es una breve demostración que no va a entrar, pero es necesario que ustedes sepan de que esto es un poco más profundo de lo que se ve en los libros, ¿sí? Entonces, fíjense la demostración de la propiedad 1. Digo, la propiedad 1, remarco, vamos a remarcarlo un poquito, denme un cachito. La propiedad 1 es esta de acá. Digo, ¿qué información ya sabemos de la propiedad 1? Bueno, sabemos que si X es al menos tan bueno como Y, y también sabemos que Y es estrictamente preferido a Z, ¿sí? Entonces, de la definición de preferencia estricta, se derivan dos cosas. Digo, lo separo, ¿dónde estás? Acá estás. Lo separo y sé que por definición, si Y es estrictamente preferido a Z, entonces Y tiene que ser al menos tan bueno como Z, y Z no puede ser al menos tan bueno como Y, ¿sí? Entonces, por definición, dado que está acá, porque está en nuestra definición, sabemos que Y es al menos tan bueno como, que X es al menos tan bueno como Y. Es decir, por 1 y por 2, es decir, si conjugo esta parte de aquí con esta parte de aquí, que es parte de mi definición, voy a saber que X es al menos tan bueno como Z. Primer punto. Porque digo, recuerden que yo tengo que demostrar por definición que este es al menos tan bueno como Z, y por definición tengo que demostrar que Z no es al menos tan bueno como X, si no, no se me da, ¿sí? Entonces me queda demostrar la segunda parte, digo, es a lo que estoy apuntando. Entonces una buena forma de demostrarlo es por el absurdo. Vamos a suponer de que se da la relación inversa, es decir, de que Z es al menos tan bueno como X. Entonces, si esto es así y lo conjugo con la definición que ya tenía, digo, esto es esto de nuevo, a ver, vamos a hacer asterisco, ya está en mi definición, y si los conjugo, me va a dar que Z es al menos tan bueno como Y, lo cual es absurdo, y si es absurdo se me da la situación contraria, ¿sí? De manera que de 3 y de 5, tomando las conclusiones de cada uno de estos pasos, puedo conjugarlo, y ahora sí puedo saber de que la conclusión es una relación estricta y no una relación débil. Bien, si lo tomaría un poco, obviamente van a tener la filmina, pero lo importante que ustedes vean acá es que la construcción, es decir, digo, porque ¿cuál podría ser el problema que tengamos? Es decir, tengamos una relación débil en la cual está incorporado el límite, y tengamos una relación estricta, y le aplico transitividad, ¿y qué me quedo? ¿Con una relación débil o con una relación estricta? Bueno, esta es la forma de demostrarlo. Ustedes no van a ver este tipo de demostraciones, pero es necesario que empiecen a tomar conciencia de que las conclusiones que están detrás, que las demostraciones que están detrás de algunas conclusiones son un poquito más complejas de las que ustedes comúnmente imaginan o de las que el libro permite ver. Bueno, primer problema, porque decíamos, che, mirá, tengo todo esto, ya pude definir qué significa racional, ya sé un poco los vericuetos de qué se me deriva de esa relación de preferencia que es racional, que es completa y transitiva, y además cómo derivar preferencias que son preferencias estrictas y relaciones de indiferencia, ¿sí? Ahora que ya tengo todo esto, ¿qué me queda por fuera de esta racionalidad? Bueno, el primer fenómeno que me queda por fuera es el de procrastinación. Imagínense, digo, que es un poco parecido también al que vamos a ver más adelante, pero tengo trabajo acumulado hoy, entonces lo dejo, mañana se me acumula un poco más de trabajo, pero prefiero dejarlo, y pasado mañana se me acumula más trabajo, pero prefiero dejarlo, y va a llegar un momento, voy a ir sumando días, y va a llegar un momento que en el día 30
va a ser preferible que yo ordene el primer día y no tener el trabajo acumulado, la parva de cosas que se me acumularon. ¿Sí? Un poco es lo que se dice acá. Digo, tengo un poquitito acá, entonces digo, lo pateo para adelante, prefiero patearlo para adelante. Se me siguen acumulando cosas acá, digo, pero prefiero, y se me siguen acumulando, va a llegar un momento en que si hubiese hecho las cosas el primer día, es decir, si las hubiese hecho acá, y no hubiese procrastinado, sería mejor que estar tomándolo en el día 4 o en el día 40. Ejemplo típico para todos los que estudiamos, ustedes definitivamente y yo también, es no hice la tarea, no estudié, llegó el día del examen, y en el día del examen hubiese sido preferido ir estudiando pasito a pasito cada uno de los días. Entonces, la procrastinación no se consideraría como algo que se pueda explicar dentro de la teoría esta. Las adicciones pasa exactamente lo mismo con este desarrollo. Digo, fumar 2 cigarrillos es mejor que fumar 1, fumar 3 es mejor que fumar 2, fumar 4 es mejor que fumar 3 y así, pero fumar 40 cigarrillos por día va a ser peor que fumar 1, porque ya la adicción te genera un problema de salud, entonces tenés una inconsistencia que se mantiene en el tiempo. Y otro de los fenómenos que no se contemplan son decisiones agregadas, como por ejemplo la paradoja de Condorcet, en la cual si yo tuviera 3 votantes y si estos fueran sus órdenes de preferencia, espero estar copiándolos, espero estar, porque esto lo estoy haciendo de memoria, espero estar haciéndolo bien, que sea C, BD, en algún momento si agrego, no, esto está mal, discúlpenme, digo, después lo reproduzco bien, digo, pero cuando tengo distintas preferencias, supónganse sobre candidatos, podría suceder que si en el caso de uno, A es estrictamente preferido a B, y B es estrictamente preferido a C, pero 2 tuviera que B es estrictamente preferido a A y estrictamente preferido a C, y 3 tuviera a B acá, a C acá y A. Si agrego estas preferencias, según cuál vaya a ser la que agregue primero, según quién administre o arbitre cómo se van agregando, tendrías distintos candidatos elegibles. ¿Sí? Acá esto no, esto es B acá, esto es acá, entonces ahí quedaría perfecto. Digo, esto lo borro, digo, si yo voy eligiendo, digo, supónganse el candidato A es preferible, si tomo estos 2 primeros, va a ser preferible porque están apareciendo, pero también veis, empiezan a generar una serie de complicaciones con decisiones agregadas que individualmente son consistentes, pero cuando lo querés llevar al colectivo no son tan consistentes. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué secuencia vos eliges, vas a tener elegido un candidato u otro. Así que estas 3 definiciones quedan por fuera de la explicación. ¿Sí? Recuerden que siempre tratamos de trabajar por dentro y por fuera. Bien, entonces ahora que tengo esto, tengo un problema. Tengo un montón de decisiones que se van comparando entre sí. Entonces, ¿con qué lo puedo hacer mediar? Con una función de utilidad. ¿Qué es una función de utilidad? ¿Para qué la uso? Digo, como una forma de representar preferencias. ¿Pero por qué? Porque el conjunto de los números reales, porque una función de utilidad lo único que hace es ponerle un número a la preferencia que yo elegí. Digo, si A es estrictamente preferido a B, lo que me hace una función de utilidad es valorar con un número completamente arbitrario a cada una de las preferencias que tengo de forma tal de que el orden que me brinda mantenga el orden de preferencias subyacentes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué utilizo funciones de utilidad? Porque me permite aprovechar las propiedades del conjunto de los números reales, sobre todo su orden. ¿Sí? Ahora bien, ¿toda función de utilidad puede representar a las preferencias? Esa es una pregunta que no es tan obvia. ¿Sí? O sea, toda función de utilidad puede ser representada. Y para que sean representadas, obviamente tienen que copiar, tienen que replicar las funciones de completitud y de transitividad. Si no las replica,
no puede utilizarse una función de utilidad para una preferencia dada. ¿Ok? La pregunta entonces ahora es cómo se relacionan cada una de estas. Si yo puedo utilizar una función de utilidad, entonces eso va a significar, si yo puedo aplicar esa función de utilidad a las preferencias, va a significar que esas preferencias son racionales. Ahora, no necesariamente se va a dar de que si tengo preferencias que son de carácter racional, van a encontrar una función de utilidad que las represente. ¿Sí? Entonces, para que haya doble implicancia, es decir, preferencias y función de utilidad, es decir, para que esto también sea una implicancia y podamos tener para los dos lados, lo que hay que tener asegurado es que no haya discontinuidades. ¿Sí? Yo podría tener discontinuidades entre los objetos de preferencia y en esas discontinuidades hay un bache y ese bache no puede ser representado por la función de utilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, estableciéndose algunas preferencias deseables, algunos supuestos deseables sobre las preferencias. Generalmente la continuidad se asegura cuando uno pide convexidad. Ahora, esto de convexidad, que generalmente aparece como un supuesto más, primero, no es un supuesto de la toma de decisión, y segundo, es un supuesto deseable. ¿Sí? Entonces, sigamos. Ahora, si paso, primer paso, ya pasé ya puse un supuesto más que es deseable, ¿sí? Y ahora puedo dar mi salto a la decisión de consumidor y tengo que sumar algunas restricciones más, ¿sí? ¿Cuáles son las restricciones? Algunas restricciones que van a ser de carácter legal, porque ahora ya no estamos hablando de opciones en abstracto, sino que tenemos que pensar en opciones que son económicas. Por lo tanto, va a haber una serie de restricciones que pueden ser legales o físicas. Y así también tengo que incorporar algunos supuestos de funcionamiento de economía de mercado, sobre todo los que ya conocemos generalmente, que los agentes son tomadores de precios y que además existe un número finito de bienes, con lo cual, si existe un número finito de bienes, por ahora en la teoría de decisión va a haber un punto al cual nos vamos a acercar y va a haber saciedad. ¿Sí? Y un punto por debajo del cual no va a haber saciedad. ¿Sí? Cuando hagamos el salto de decisión de consumidor a sencillamente demanda, este punto se anula. Pero considerado individualmente, ese agente va a poder tener acceso a un número finito de bienes, y obviamente tiene sentido económico, porque si los bienes fueran infinitos no habría problema económico. Esto está más que claro. Y otra restricción que a veces parece obvia es que los bienes siempre son magnitudes positivas. ¿Sí? No puedo desconsumir en todo caso, pero recuerden, estamos definiendo paso a paso. Y además, para conseguir resultados, ya lo dije, se necesita convexidad, y a veces una forma de conseguir convexidad es agrupando. Es decir, si yo tengo que tener preferencias sobre bienes que son estrictamente específicos, 1 litro de leche de la Serenísima, creo que ahora vienen en 8, 9 y 7%, 7% consumido en tal lado, obviamente voy a tener discontinuidades. Ahora, si el bien que estoy considerando en la decisión es sachet de leche, entonces agrupando, es decir, teniendo un bien de carácter más genérico, puedo conseguir esa convexidad en términos un poco más económicos y no matemáticos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa convexidad? Es que el conjunto de los bienes, que ahora el conjunto que era X ahora está limitado a magnitudes que son positivas, va a ser un conjunto convexo. Y esto un poco creo que ya lo habíamos visto, pero lo volvemos a repetir. Un conjunto convexo va a ser un conjunto tal que, si tomo cualquiera de los dos puntos que están dentro del conjunto, una combinación, cualquiera de los dos puntos, en este caso yo tomé esos dos, pero podría ser cualquiera, una combinación lineal de esos dos puntos también va a estar dentro de mi conjunto de elección. ¿Sí? Entonces avanzo, si ya tengo delimitado el puente que tengo entre una teoría de decisión, una herramienta para mediar que me permite ordenar esas preferencias poniéndole un número y manteniendo el orden, porque recuerden que cuando yo tengo preferencias, lo que estoy haciendo es sencillamente expresar un orden de preferencias. ¿Sí? No estoy hablando de la magnitud psicológica de cierta, que me genera cierto consumo de un bien,
en términos de bienestar. Eso sería teoría cardinalista. Lo que nosotros estamos haciendo, por eso es un poco más complicado esto, es teoría ordinalista. Por lo tanto, lo que hago es asignar ese orden con mis preferencias, y dado que no quiero estar computando ese orden para cada comparación, para la serie de comparaciones que puedo hacer, le asigno un número y ese número debería respetar, le asigno un número que es la función de utilidad y ese número debería respetar en magnitud el orden subyacente de las preferencias. Ahora, tengamos en cuenta, y esto es lo importante, que esa mediación que se hace con la función de utilidad es una mediación completamente arbitraria. Yo podría a la opción X ponerle un número 10 o ponerle un número 100, en tanto y en cuanto esa opción X, esa función de utilidad respete la preferencia subyacente, está todo bien, ¿sí? No hay problema. Sigamos entonces, ¿qué es lo que me falta? Digo, ya tengo las preferencias y ahora tengo que tener una limitación, y esa limitación va a ser lo que yo realmente puedo adquirir, y lo voy a definir como B mayúscula. En este caso, digo, las canastas que son asequibles son también conjuntos presupuestarios, es decir, es una especie de subconjunto dentro de todas las opciones que tengo disponibles, donde cada combinación de precio y cantidad tiene que ser menor o igual que el presupuesto que yo manejo. ¿Sí? Eso es lo que estoy definiendo. Digo, es dada un conjunto de opciones que van a ser estos que tengo acá, conjunto de bienes, digo, yo voy a tener dentro de ese conjunto un conjunto que va a estar definido por los precios y por mi propia limitación presupuestaria, donde se va a ejercer la decisión, en este caso de consumo. Obviamente dependen de P y de W, y de nuevo, la propiedad del conjunto presupuestario, digo, en términos matemáticos, pero ya para asegurar que haya una solución en términos económicos, es que también sea un conjunto convexo. Entonces, ya teniendo esto, ya teniendo esta solución, podemos tener una decisión de óptimo, ¿sí? Entonces, en una decisión de óptimo lo que tengo es una canasta de bienes, ¿sí? Y esa canasta de bienes, además, hay que sumarle determinado tipo de supuestos, ¿sí? Supuestos que son deseables, que se cumplen para poder ver las propiedades que va a tener este óptimo. El primer supuesto es que ¿cómo se llama? La canasta consumida, que va a ser X, va a ser una X que depende de un vector de precios y de un presupuesto, es homogénea de grado 0, ¿sí? Matemáticamente quiere decir de que si yo multiplico tanto al vector de precios como al presupuesto por una constante, la decisión final va a ser exactamente la misma decisión, ¿sí? Condicional a que A sea mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto en términos económicos? Esto es matemática. ¿Qué quiere decir en términos económicos? Es decir, que no hay ilusión monetaria. Es decir, no importa cuánto dinero tenga, ni cuáles son los precios absolutos, lo que importa realmente es que la relación entre precios, es decir, el sistema de precios relativos, sumada a la relación que se establece con la restricción presupuestaria, se mantenga. Por lo tanto, si a mí me multiplican el sueldo alfa veces, pero al mismo tiempo me suben los precios alfa veces, no tendría que influir, si estamos hablando de una persona que es racional, no tendría que influir en su decisión. Es decir, ausencia de ilusión monetaria. Y el otro punto, el supuesto es que se cumple con la ley de Walras, algo que si estuvieron leyendo el Varian en la parte de equilibrio general ya lo han visto, es decir, que no haya excesos ni de oferta ni de demanda. Es decir, que en definitiva, recuerden que esto es un vector, ¿sí? Y este también, es decir, que cada una de las cantidades multiplicado por su correspondiente precio sumado me va a dar la restricción que tengo total. ¿Podría ser de que algún bien yo no lo esté necesariamente consumiendo? Sí, podría ser, y ese bien aparecería como una especie de función de ahorro con su respectivo precio, que es un costo de oportunidad, ¿sí? Pero es necesario que se cumpla Walras, es decir, que se agoten esas posibilidades. ¿Bien? Entonces hacemos un pequeño repaso de lo que ya vi. Disculpen que es un poco rápido,
pero yo creo que con esto, con esta filmina, ustedes van a ver qué fuimos haciendo pasito a pasito y cómo vamos llegando a la decisión de optimización. En el enfoque de preferencias, lo que le pedimos a la teoría es que nos dé racionalidad, es decir, que haya consistencia en las decisiones, y eso quiere decir que nuestras preferencias sean completas y transitivas, y lo que vamos dejando afuera es procrastinación, adicción y decisiones agregadas, ¿sí? Cuando posamos a la función de utilidad, seguimos teniendo esa racionalidad, pero además, digo, cuando ya empezamos para que se dé la función de utilidad, tenemos que descartar discontinuidades, ¿sí? Y además ya empiezan a aparecer restricciones cuando nos vamos a la función de utilidad, porque es del ámbito de la economía, restricciones que van a ser de carácter legal y física. Y finalmente, cuando llegamos a la demanda individual, lo que vamos a necesitar es que estas preferencias ya expresadas como función de utilidad sean racionales, pero además que tengan el supuesto deseable de que sean convexas para evitar las discontinuidades, y al mismo tiempo vamos a asumir que son homogéneas de grado cero y que además cumplen Walras, es decir, que dejan de afuera fenómenos de ilusión monetaria y de exceso de mercado. Entonces, con esto ya podemos saber que esa decisión, todo lo que fuimos dejando, o sea, todo lo que estamos por acá abajo, y cómo fuimos restringiendo cada una de estas a medida que vamos haciendo paso a paso. Entonces, veamos algunas definiciones. Digo, si yo tengo una canasta de bienes y ahora me enfoco solamente en un bien L, digo, y si derivo por W, lo que voy a tener es lo que se denomina un bien normal, y si derivo y si es menor que cero, voy a tener lo que lo que por definición es un bien inferior. Es decir, una vez que ya tengo todo eso armado, puedo empezar a hacer taxonomía, es decir, ya sé de qué depende la decisión de consumo X, ahora para un bien en particular, porque recuerden que X por sí solo era una canasta de bienes, pero si lo condiciono a un bien particular, es decir, que hago un X de L, que también va a depender de todo el vector de precios y de W, y si derivo por W, aquellos que en la derivada me den que son mayor o iguales que cero, voy a tener un bien normal, y aquellos que cuando aumenta mi poder adquisitivo los dejo de consumir, van a ser un bien inferior. Y de eso a la definición de elasticidad que ustedes ya vieron, de elasticidad de ingreso hay un solo paso. Digo, fíjense cómo puedo construir rápidamente una noción de elasticidad con la taxonomía correspondiente que vieron con la clase de Agustina en la clase anterior. Y lo mismo sucede ahora si condiciono para un bien L. ¿Qué sucede si varío el precio de ese mismo bien? Bueno, si es mayor que cero tiene un bien Giffen. Actualmente, esto abriendo paréntesis, actualmente hay algunos papers de aplicada que han reconocido más bien Giffen que los que aparecen siempre en los libros de texto, que son la patata irlandesa cuando fue la gran hambruna irlandesa. En China se ha detectado, pero los métodos econométricos de estimarlo son bastante complicados, pero para algunas comunidades que son cerradas, segmentarias, aisladas, se han detectado nuevos bienes Giffen, pero la identificación del fenómeno es súper complicada, pero les dejo esto como curiosidad. Y finalmente, si la variación de precio es negativa, lo que tenemos es obviamente nuestra típica ley de demanda, y lo mismo de estas definiciones a una definición de elasticidad hay un solo paso. Acá tengo un typo porque esto debería ser P, discúlpenme, después los corrijo cuando se los mando a la filmina, pero tendría un único pasito para tener, ¿cómo se llama? Mi definición. Entonces ahora lo que voy a hacer es definir las elasticidades. Ustedes entonces en la clase pasada tuvieron definiciones de elasticidades, de elasticidades en sentido puro. Lo que yo ahora quiero es hacer lo siguiente: dadas las propiedades de una decisión óptima que va a estar en la canasta de consumo que yo tengo, ¿qué relaciones se derivan de esto en términos de elasticidad? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran mis supuestos? Lo que yo tenía: homogeneidad de grado cero y ley de Walras. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Acá de nuevo, a ver, discúlpenme, acá el typo es acá, es W acá y esto es K. Después perdón, W acá y K acá. Esto después lo corrijo.
¿qué es lo que ya sabemos? Mi supuesto, las definiciones de elasticidad y además tenemos que definir algo que va a ser la participación del bien K en el gasto total, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar relaciones de elasticidad, pero las voy a derivar no con respecto a un único bien, que podría ser XL, sino con respecto a la canasta de bienes, ¿sí? Porque estamos viendo que en equilibrio general vimos que todo está relacionado con todo, como todo está relacionado con todo, cuando tengo que hacer las relaciones entre distintas definiciones de elasticidad, tengo que tomar todos los bienes que estoy contemplando dentro de la canasta, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo, tengo estos supuestos que aplican a la decisión de consumo, tengo mi definición de elasticidad y además tengo por definición la participación de un bien con respecto al gasto total, es decir, hago el precio de ese bien por la cantidad consumida de ese bien dividido el total presupuestario y me dice cuál es el peso de ese bien dentro de mi presupuesto. Así de sencillo. Entonces vamos con la primera definición. Entonces esto es importante que ustedes los vean para no memorizar fórmulas, ¿sí? Si ustedes pueden entender de dónde se deriva y van viendo el paso a paso, a lo mejor memorizan la fórmula porque uno ya por defecto termina memorizando la fórmula, pero si no se acuerdan pueden saber por lo menos de dónde viene, ¿sí? Entonces, partiendo de homogeneidad de grado cero, es decir, multiplicando por una constante precios y presupuesto me va a dar la misma decisión de consumo, es decir, ausencia de ilusión monetaria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si derivo por alfa? Bueno, entonces, en el primer paso lo que hago es derivar por alfa, ¿sí? Hago la derivada parcial y la derivada total, hago la derivada parcial acá parcial y luego la derivada total, la derivada parcial, la derivada total, y sencillamente voy trabajando esto. En este caso saco para afuera W, saco para afuera P, y eso es lo que pasa en el segundo paso. Lo único que hice fue simplificar esa parte de acá y ahora tengo que trabajar este supuesto. Si no hay ilusión monetaria, yo puedo pensar de que alfa es igual a 1, lo cual me simplifica un montón el análisis, con lo cual se me simplifica, y eso es lo que hice, suponiendo alfa igual a 1, que es consistente con el supuesto de ilusión, de ausencia de ilusión monetaria, me queda este tercer término de acá. Si lo sigo trabajando ahora, de este paso que están viendo acá al paso de elasticidad, solamente resta llenar los huecos. ¿Cuáles son los huecos que me quedan? Bueno, mirá, por la definición de elasticidad que ya habíamos visto anteriormente, ya tengo las derivadas parciales, lo único que me queda es dividir por las cantidades para este bien. Fíjense que esto es una sumatoria porque estoy sumando, ¿cómo se llama? Estoy sumando el bien L, el bien, es el bien 1, el bien 2, el bien 3, el bien 4, derivado por su precio, por su precio, por su precio, multiplicado por su precio, y así hasta tener todos los bienes que están dentro de la canasta, ¿sí? Entonces, llegado a este punto, lo único que tengo que hacer es, mira, acá, si agrego algo más, tengo una definición de elasticidad. Acá, si agrego algo más, tengo una definición de elasticidad. Pero como este término no está afectado por alfa, si yo lo derivo por alfa, me va a ser igual a 0, de manera que fíjense que fui replicando 0 en cada uno de los pasos. Como fui replicando 0 en cada uno de los pasos, si agarro cualquier número de este lado y lo divido por algo, y 0 dividido cualquier cosa me sigue dando 0, entonces lo puedo incrustar fácilmente. Incrusto la división por las cantidades y resuelvo y obtengo mi primer razonamiento, que es la sumatoria de las elasticidades precio más la sumatoria de la elasticidad ingreso me da igual a 0, y esa es la primera relación que acabo de derivar. Esto es para todos los bienes. Si lo querés ver, si lo quieren ver para dos bienes, sería la sumatoria de las elasticidades precio sumada a la elasticidad ingreso me va a dar igual a 0. Sigo. Ahora, si parto de la raíz de Walras, y ahora puedo derivar por P o por W, ¿sí? Entonces, si derivo por P, derivando por P, lo que obtengo es lo mismo. Tengo esta
De nuevo hago una sumatoria para cada uno de los bienes. La derivada del primer término por el segundo término sin derivar, la derivada del segundo término por el primer término sin derivar, digo, y W derivado P te va a dar igual a 0 porque estamos hablando, porque son variables distintas, de manera que este es el primer paso que hago de derivación, y ahora de nuevo lo único que tengo que hacer es llenar los huecos. En este caso divido y multiplico en el segundo paso por X, porque no voy a estar afectando esta parte de acá. Obtengo, reemplazo todo este término por una elasticidad, que va a ser una elasticidad, no es solamente la elasticidad cruzada, ¿sí? Es la elasticidad de todos los bienes K contra todos los bienes L, es decir, ya sea la elasticidad de precio de todos los bienes K contra los bienes L, siendo L y K cualquier tipo de bien, es decir, podría ser K contra K o L contra L, está incluido. Esa es una matriz, lo que estamos viendo ahí, multiplicado por su cantidad correspondiente, y sumado a esto, ahora lo que hago es llenar huecos de nuevo. Fíjense que lo que hago es multiplicar por PL y dividir por W en los dos términos. Entonces me queda que cada una de las elasticidades precio multiplicadas por su ponderación en el gasto, la sumatoria de las elasticidades precio directas y cruzadas, multiplicadas por su correspondiente ponderación dentro del gasto, sumado a la ponderación del bien que estamos considerando, te da igual a 0, y en términos de dos bienes, un universo más chiquito, es más o menos lo mismo. Lo único que hice fue pasar la ponderación acá restando. Y finalmente, la tercera observación que tenemos que hacer es partir de nuevo de Walras y derivar por W. Esta es la más sencilla e incluso la más intuitiva, es decir, si derivo W por W me va a dar igual a 1, si derivo por acá me va a dar igual a este término. Reemplazo, sumo en el segundo, multiplico y divido por W este término en el segundo paso. Voy sumando cantidades, es decir, de nuevo, multiplicando y dividiendo en el tercer paso, y lo que me queda es que las elasticidades ingreso ponderadas por la participación del gasto para cada bien son iguales a 1, y si lo vemos en dos bienes, tenemos esa relación, ¿sí? Perdón que fui extremadamente rápido, pero el paso a paso es ir observando cada uno de los pasos, y en todo caso, si hay alguna explicación, la vemos en la clase de repaso, ¿sí? De manera tal de que ahora puedo concluir, que partiendo de una situación de decisión de consumo sobre una canasta X que depende de P y W, partiendo de las propiedades que tiene esta canasta, o los supuestos que hacemos sobre esta canasta de consumo, que es homogeneidad de grado 0 y Walras, lo que obtenemos son estas relaciones de elasticidad que me relacionan conceptos de elasticidad, a diferencia de la clase anterior donde teníamos conceptos puros, donde solamente consideramos un análisis parcial, es decir, de un bien contra otro bien. Ahora estamos viendo, considerando la totalidad de los bienes, cómo funciona. En nuestro ejemplo y en nuestra práctica esto va a ser mucho más sencillo, porque a lo sumo llegamos a contemplar 3 bienes, pero por lo general los ejemplos son con 2 bienes, de manera que ustedes tienen que ver de dónde viene la relación, ¿sí? Contemplando la totalidad de los bienes que están dentro de la canasta, pero en general nuestra canasta tiene 2 bienes, de manera que la relación es entre el bien y J, y generalmente se resuelve de esa forma. Bien, con esto fue un poco a vuelo de pájaro. Espero que la explicación haya servido. Por favor, véanla. En la clase que viene vamos a ver algo de matemática de optimización, pero insisto, lo que estamos tratando de observar en esta clase es cómo se construye esa decisión de óptimo que me deriva en una canasta que va a depender de un vector de precios y de una restricción presupuestaria W. ¿Qué propiedades se derivan de eso y cómo puedo seguir avanzando en una taxonomía? Y además en las relaciones que se establecen entre los distintos tipos de elasticidad que ustedes ya vieron en la clase pasada. Bueno, espero que haya servido.